dentro de la palabra que Dios ha estado hablándonos durante estos tiempos, hay algo muy importante que debemos de tener en cuenta, y es la parábola, es el ejemplo de las vírgenes, las 10 vírgenes, que usted ya bien se la sabe, pero quiero resaltar algo, y es, hermanos, habían 5 vírgenes prudentes que tenían su lámpara, tenían vasija y tenían aceite, pero habían 5 insensatas que no tenían vasija ni tenían aceite, más tenían lámparas. Hay algo muy importante acá con esto, porque nos damos cuenta que la falta de una vasija y el aceite hizo que ellas pudieran asimilar que su espíritu estaba despierto para recibir al Padre. Sin embargo, hay algo muy importante acá. Cuando bien lo dice la escritura de que ellas fueron con las prudentes y le dijeron, bueno, cuando escucharon que el esposo, el amado venía, dijeron, denos aceites. Entonces las prudentes dijeron, no, vayan, porque si nosotros les damos, nos vamos a quedar nosotros sin aceite. Vayan y compren. Y sí, dijeron las hermanitas. Lo vamos a poner de esta manera, ¿por qué? No hablo de un género femenino como tal, únicamente usted lo sabe de que habla el Señor como una parábola. Sin embargo, hay algo muy importante acá. El asumir que mi espíritu está despierto me hace no estar confiando en Dios, sino confiando en lo que yo tengo y en lo que yo soy. Esto puede desarrollarse en conocimiento, en años de ser cristiano, en que soy pastor, en que soy servidor, en que soy instructor, en lo que sea. Sin embargo, aprendemos algo acá que el Señor nos dice: velen y oren. Y esto es para todos. Esto no solo es para las vírgenes, esto es para nosotros. Esto es para el día de hoy. Pablo lo dice y lo menciona: aquel que esté firme, mire que no caiga. Miren, hermanos, entre más uno firme se sienta, es donde más atento tiene que estar uno, porque no es mi fuerza, no son mis obras, es la gracia del Señor la que nos mantiene de pie, y de esta forma podemos esperar al amado, porque Él regresa pronto. Hoy no quiero entrar de lleno, porque incluso hace unos meses escuché que diste una enseñanza, una prédica sobre el arrebatamiento. Y parte, ¿cuántos creen que el Señor Jesús viene por segunda vez en el nombre de Jesús? Pero yo lo hubiera esperado más feliz, contento, gozoso. ¿Cuántos saben que el Señor regresa por segunda vez? Sí, porque ese gozo, hermanos, tiene que, glorioso en la alabanza, pero también tiene que estar un espíritu despierto en lo que el Señor nos va a hablar. Y parte de lo que el Señor hablaba para este tiempo, y hablando con mi pastor, que es su pastor, y de ambos, trayendo este tiempo de lo que el Señor nos está hablando. Y hoy quiero compartirles en cómo poder dejar de tener un espíritu adormecido y convertirnos en un vigilante para este tiempo que el Señor está hablándonos. Hermanos, entre más usted oiga más repetitivo algo, póngale atención. No es que solo es el único mensaje que tengamos, sino es porque Dios nos está hablando. Si Dios está hablando, hermanos, vengan a orar media hora antes. Haga lo posible, dedique el tiempo. Es domingo que nos congregamos, haga ese tiempo y venga a orar. Definitivamente el Señor hace cosas poderosas, pero también depende de nuestra disposición, de cuánto estamos nosotros abiertos a la palabra de Dios. Y entonces las vírgenes prudentes tenían, diga conmigo, tenían vasija y aceite. La vasija representa disposición. El aceite representa, claro, unción y muchos aspectos. Sin embargo, dentro de lo que el Señor nos habla, y le voy a pedir que me acompañe al libro de Marcos capítulo 13, versículo 31. Marcos capítulo 13, versículo 31 dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Versículo 33, ¿qué dice? Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo.
Es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle, ¿qué dice? Durmiendo. 37. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿A quiénes? A todos. ¿Y qué nos dice? Velad. Esa palabra velad lo vamos a ver porque está hablando del tiempo de la venida del Señor. Esto, hermanos, hay una línea tan delgada para poder pensar que por el hecho de estar, recordemos, y lo hablábamos con mi cuñado hace unos días, cuando uno más está consciente de decir, bueno, y si estoy orando, estoy buscando, estoy ayunando, estoy viniendo, alimentándome de la palabra, ahí es cuando también se dan las pruebas. Ahí es cuando no solo se trata de qué es lo que yo estoy haciendo, sino de cómo está mi corazón también. ¿Me doy a entender? O sea, no se trata únicamente de cuánto yo esté desarrollando en el ministerio, sino se trata de cuánto el Espíritu Santo está obrando en mí para poderme dar a entender lo que Dios quiere hablar en este tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que poner atención a lo que el Señor está diciendo. Dice, velen. Y una de las cosas que vamos a ver, acompáñeme al libro de Sofonías, vamos a leer unas citas corridas acá para poder poner la base de lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Sofonías capítulo 1, versículo 14. Y vea lo que dice. Cercano está, ¿qué día? El día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. ¿Cómo será ese día? Día de ira. Aquel día, día de angustia. Estamos hablando del día que estamos viendo acá en Sofonías. ¿Y qué más? Día de alboroto, de asolamiento, de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre los altares, sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermanos, si yo les voy a hacer esta pregunta, yo sé que nadie quiere quedarse en ese día. Nadie, ni aún lo imaginamos. Hace unas semanas le hablaba a la iglesia, algunos dicen, es que lo que estoy viviendo. No, hermanos, ninguno de nosotros hemos vivido ese gran día. Nadie. Por mucho que sea su testimonio de donde Dios lo sacó y de lo más vil y lo menospreciado donde Dios nos sacó, pero ninguno de nosotros hemos vivido ese gran día. ¿Está acá conmigo? Sin embargo, si nosotros no entendemos eso, nosotros no nos vamos a preparar. ¿Por qué? Porque definitivamente Dios no viene por una iglesia que tenga miedo. El Señor viene por su esposa. Y la esposa tiene que tener amor por Él. No viene por una iglesia que va a tener miedo. Incluso el temor a Dios no es miedo. El temor a Dios es reverencia, honra. ¿Me doy a entender? O sea, no podemos venir y acercarnos delante de Dios con miedo, sino con honra, con gratitud. ¿Por qué nos postramos? ¿Por qué nos arrodillamos? Porque es parte de lo que nosotros representamos, un corazón contrito y humillado, el cual Dios no menosprecia. Sin embargo, debemos de entender algo. Para que Dios haga su obra en mí y yo mantenga un espíritu definitivamente alerta, velando, orando, para ello yo tengo que enamorarme más y más del Señor. Yo no puedo venir
querer huir, oiga esto, de esto sin antes poder amar al Señor. La palabra de Dios es clara y dice que nosotros debemos de ser escapistas de ese día. ¿Sí? Porque nadie de aquí quiere estar en ese día. ¿Por qué? Porque definitivamente usted y yo creemos en el arrebatamiento en el nombre de Jesús. Y ese arrebatamiento definitivamente, parte del proceso es estar listos para la pronta venida. Porque ¿cuántos creen que vamos a venir con el Señor en su segunda venida en el nombre de Jesús? Parte de esto, entonces el Señor nos habla y nos dice de qué es lo que nosotros debemos de despojarnos y qué es lo que no debemos de tener en nuestro corazón. Porque somos muy sensibles, hermanos, a causa de la maldad de nuestro corazón que aún tenemos. Todos somos muy sensibles y tenemos la tendencia a poder querer más quedarnos aquí en la tierra que esperar irnos al cielo. Y un claro ejemplo, hermanos, si yo le digo, ¿quién se quiere morir hoy? Y acabamos de decir, Señor, ven y te espero. Sí, pero el Señor dice, bueno, hoy te toca. Ese silencio está hermoso, porque habla más que los amenes. ¿Por qué? Porque definitivamente si hoy me preguntaran a mí, Alex, te toca, yo le diría, Señor, por favor, hazme que todavía conozca a mi bebé. Solo la miro y así, y ya me llevas. No, mi esposa dice que no. Entonces, si una cosa, todos de nosotros, los que estamos hoy acá, tenemos sueños, tenemos anhelos, tenemos propósitos. Sin embargo, algo que estábamos orando hoy era conocer la voluntad de Dios. Porque si conocemos la voluntad de Dios, entonces no vamos a temer del día que el Señor nos pueda quitar de esta tierra. Porque una cosa debemos de entender: alguien que vela es alguien que está atento de algo, que aunque no lo ve, lo espera. ¿Debemos de trabajar muchas áreas en nuestra vida? Claro que sí. Pero una cosa debemos de tener en cuenta, mis hermanos, y es que necesitamos cada vez más llenarnos de Él, vaciarnos de nosotros para llenarnos de Cristo. Si usted y yo no nos llenamos de Cristo, será difícil poder entender de qué se trata del arrebatamiento, de qué se trata su segunda venida, de qué se trata de lo que Dios quiere hacer. Porque yo me puedo llenar con mucho conocimiento de la palabra en teoría, pero no se trata únicamente de ello. Se trata de ser hacedores y no tan solo oidores de su palabra. Se trata de que yo me mantenga alerta. Se trata de que yo no pueda adormecerme, sino yo pueda mantener un espíritu despierto. Y algo que el Señor nos habla y nos dice: sean vigilantes. Vigilantes. Un vigilante, hermanos, si imagina usted, ve a un policía, ve a alguien que está cuidando una puerta y con la escopeta, y usted lo ve, no está tocando la guitarra. ¿A qué hora lo van a sorprender? ¿A qué hora lo van a venir? Y usted dice, bueno, sí, tiene razón, y yo voy a estar despierto. Sí, pero es que, hermanos, no solo se trata que el Señor vaya a venir cuando usted y yo estemos aquí en la iglesia. Para no ir tan lejos, muchas de las veces nos pasa cuando tuvimos un tiempo glorioso aquí en la palabra y la unción, la presencia de Dios se derramó y todo, y usted llega a su casa y usted dice, gloria a Dios, y hasta su esposa le dice, mi amor, aleluya, hazme unos huevitos, santo, santo. O sea, usted se siente tan espiritual que dice, no, de verdad, la gloria de Dios, la gloria. Porque hasta nuestra forma de hablar habla cuando nos sentimos santos, ¿verdad? Pero entonces usted ya se va a acostar y dice, oh, qué día glorioso estuvo hoy, la gloria de Dios. Y el Señor le dice, levántate a orar. ¿Y qué hemos hecho algunos? Porque yo soy pecador. ¿Y qué decimos? Ay, no, estoy cansado, ya fue mucho durante el día de hoy. Y le estoy hablando de a veces llegar 1 de la mañana, de venir de predicar y manejar varias horas. Entonces uno lo que quiere es cama, ¿va? Pero si el Señor te dice, levántate a orar, ¿qué debemos de hacer? Tan sencillo, hacerlo. Sí, pero ese es el detalle: cuando un espíritu no está despierto, no obedeces a la voz del espíritu.
porque tu carne te hace sentir que ya estás completo, estás hecho, estás bien delante de Dios y dices, no hombre, si la gloria de Dios cayó, creo que Jesús no viene hoy. Es que como si ya tuviéramos membresía comprada, hermanos, así como si la información directa viene del cielo para acá y nosotros somos los que... Pero hermanos, ni los ángeles ni el mismo Jesucristo sabe cuándo Él regresa. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para poder pensar que el Señor nos va a decir y me va a decir, Alex, ahí voy? No. No lo va a... Bueno, primero el gremio de pastores, ¿verdad, pastores? Vamos a tener una reunión con los pastores de Presencia de Dios para poderles hablar de que hoy llegan nuestros hermanos. Por eso nos vamos a sorprender, donde Jesús diga, yo no los conozco, porque ustedes fueron hacedores de maldad. No los conozco por quienes decían que eran, porque sus palabras no combinaban con sus obras y sus hechos. Porque a veces estaban acá y a veces estaban acá, emocionalmente y moralmente delante de Dios. Porque no solo se peca por hecho, también se peca por pensamientos, por cuántos ídolos en nuestro corazón tenemos. Y a causa de esa idolatría en nuestro corazón nos hace no estar preparados para la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 21, acompáñenme allí a Lucas 21:34. Ok, diga conmigo, mirad. ¿Y qué dice que miremos? También por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre nosotros, ¿qué dice? Aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. 36 nos vuelve a decir, ¿qué dice? Ay, pero así no creo que velemos. Velad. ¿Qué dice el 36? Velad pues en todo tiempo, ¿cómo? Orando, que seáis como tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios por eso. Pero hay algo muy importante. Dice glotonería, ¿qué más? Embriaguez, y la tercera, afanes. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no luchamos con los afanes? Muchos. Yo lo cuento como chiste, pero entre broma, a veces son realidades. Aún todavía no estábamos esperando a nuestro bebé, cuando, no sé qué, empezamos a hablar con mi esposa del colegio, de los colegios. Ya me entendió, ¿verdad? Suspiro porque no. Y entonces le digo a mi esposa, mira, ¿y dónde pondríamos a nuestros hijos a estudiar? Y total que empezamos a hablar ahí de algunos precios, y usted ya sabe de esas conversaciones de pareja, ¿verdad? Donde de verdad, hermanos, yo empiezo hasta a pensar en la universidad. Y digo, Señor. Y por un momento sentí y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? Y ni había nacido usted, y ni ha nacido. Porque le digo, Señor, yo ya necesito estar a tiempo completo para tu servicio. ¿Y cómo va? Y entonces, hermanos, ahí uno empieza a caer en esos afanes. ¿Sí o no? ¿O solo soy yo el único? Usted se le mira cara afanado todavía. Es que estaba muy serio. Entonces, todos nos afanamos. Todos nos afanamos ahorita qué va a pasar el 2024, el cambio de gobierno, esto y el otro. Sin embargo, hay algo muy importante acá. ¿Por qué nos afanamos? Una de ellas es parte de lo que nosotros debemos de dejar de tener, y es dejar de desconfiar en que Dios tiene el control de nuestras vidas y de reposar en Él. Jesús dijo, yo no les doy la paz que el mundo les ofrece, yo les doy de la paz que yo tengo, yo les doy de lo que yo soy, yo les doy porque Jesús es el príncipe de paz, Él es el que te da la paz que Él tiene. Y déjeme decirle algo, cuando yo miro a Jesús en la cruz con la paz que tenía, yo quiero de esa cruz, porque cuando pase, escuche esto, por valle, gracias, de sombra o de muerte,
no temeré mal alguno. Es que, hermanos, es fácil decir, no, hermanos, yo en la prueba yo voy a estar. Es que claro, con mi cuenta de ahorro, donde dice, bueno, yo que con eso vivo para varios. No, yo tengo trabajo, no, yo gano tanto, yo esto y el otro. Uno está seguro en su propia prudencia. Sin embargo, ¿qué pasa cuando Dios te empieza a mover todo? Sí, yo sé que algunos están así. ¿Qué pasa cuando te empieza a mover toda la comodidad que tenías? Y uno empieza a sentir y dice, wow, yo creo que Dios me está dejando. No, Dios no te está dejando. Dios quiere que dependas de Él. Dios quiere que creas en lo que Él puede hacer. Dios quiere que veas lo que Dios puede hacer cuando alguien cree, cuando alguien confía en Dios. Pero hay algo muy importante acá. Para ello, hermanos, para tener la confianza en Dios, tenemos que despertar nuestro espíritu. Porque un espíritu adormecido no confía en Dios. Un espíritu adormecido se llena de afanes. Y hermanos, se los cuento de esta manera. Y los pastores que hoy están acá no me dejarán mentir. Ministros, hermanos, podemos estar ministrando, y hay momentos donde el espíritu se duerme. Y podemos estar en ciertas actividades, en responsabilidades y esto y el otro. Pero muchas veces, hermanos, ya lo hacemos en automático. Ya no estamos conscientes de que nuestro espíritu, y hermanos, lo decimos en el diplomado, no nos confiemos el que estar compartiendo las clases nos haga ya que ya vamos. No, Pablo lo dice. Miren, no sea que yo quede descalificado, lo dice Pablo. Hermanos, Pablo lo dice, por favor. ¿Por qué yo voy a llenarme hoy del corazón, hermano? Decir, no, hermano, aleluya, gloria a Dios, santo. Yo estoy hoy para que el Señor venga. No, es cuando más debo de estar alerta a lo que el Señor va a hacer en nuestra vida. Porque le tengo noticias. Cuando hay alguien que tiene un espíritu despierto, está atento a la voz y a la voluntad de Dios. Oye, busca, no espera sino está atento. Y muchos de ustedes me hace sentir el Señor que han pasado por pruebas, pero hoy en día tus pruebas ya no han sido como las de antes, porque no es lo mismo que te sorprendan a que cuando tú ya tienes el entendimiento de que vas a pasar por valles y vas a pasar por montes. Entonces tú das gloria y honra a Dios, pase lo que pase, das gratitud y gloria a Dios por eso. Sin embargo, eso no nos garantiza que también ya estamos listos. ¿Me doy a entender? O sea, yo sé que, hermanos, cuando empezamos a ver todo, yo me pongo a leer y digo, Señor, es tu gracia. Yo no lo puedo hacer con mis propias fuerzas. Vea lo que dice. Vamos a regresar al libro de Sofonías, capítulo 2. Congregaos, ¿y qué dice? Y meditad. Pero ¿cómo le dice? Oh nación sin pudor. Miren esto. El Señor le está hablando y le dice al pueblo de Israel: congréguense, oh nación sin pudor. Esa palabra pudor significa afecto, anhelo y deseo. O sea, el pueblo ya no tenía anhelo, ya no tenía deseo y ya no tenía afecto por reunirse, por congregarse, por meditar en Jehová. Yo puedo estar viniendo todos los domingos si bien me va, porque algunos son escapistas, pero no del día del Señor, sino de los domingos. Y como yo no pastoreo aquí, entonces el apóstol me dio permiso para... No, estoy bromeando. Hermanos, porque una cosa tenemos que entender. Yo debo de entender de que el congregarme, el estar atento a su palabra, el estar atento a lo que el Señor nos habla cada mañana, cada mediodía y cada noche, es responsabilidad individual que cada uno estemos atentos a meditar y alimentarnos de la palabra de Dios. Sin embargo, algo que el Señor viene y habla en el versículo 2, vea lo que dice: antes que tenga afecto el decreto y el día, y pase como el tamo
antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Versículo 3, ¿qué dice? Buscad a Jehová, ¿quiénes? Todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Una cosa entonces el Señor nos habla y nos dice: busquen, busquen. ¿Cómo mi espíritu se va a despertar? Buscando al Señor. La palabra lo dice: buscad y hallaréis. El que busca va a encontrar. Pero ¿qué estás buscando en este día? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? En mi caso, dentro de mis tareas, soy administrador de empresas, y parte de lo que el Señor me ha permitido hacer adicional del ministerio, yo trabajo aún en un trabajo secular, y parte de mi trabajo es tener esa parte de estar atento a buscar oportunidades. Pero ojalá también así tendríamos que entender que es como debemos de buscar al Señor, buscando las oportunidades, buscando el momento, haciendo que los momentos se den para lo que el Señor quiere darnos, y así poder ser vigilantes. ¿Cómo yo entonces voy a ser vigilante si mi espíritu no despierta? Yo no puedo ser un vigilante si mi espíritu no está despierto. ¿Por qué? Porque ustedes se recuerdan que había un grupo adicional a las vírgenes que se durmieron, y fueron aquellas que gritaron: el esposo viene. Le tengo noticias: esas personas que gritan, que anuncian la venida del Señor Jesús, es porque definitivamente han entendido que el Señor ha de venir por segunda vez. Yo puedo venir y entender y decir: bueno, entonces ¿qué debo de hacer? Debo decir: Cristo viene, Cristo viene. Sí, pero lo importante acá es no solo entender que yo tengo que decirlo, sino para que yo lo diga, yo tengo que entenderlo. Porque yo no puedo decir algo que no entiendo, porque si yo no lo entiendo, entonces no lo voy a decir con mi testimonio, sino solo con mis palabras. Y es fácil poder decir algo solo por palabras. Es como cuando, porque me ha sucedido a veces en la iglesia, y ahorita lo hacía broma, es que dice el pastor. Es que, hermanos, sí es fácil cuando uno lleva un mensaje de algo que dicen, pero ¿por qué no algo que hay en nuestro corazón? Y por eso lo decimos. ¿Le vas a decir a tus hijos que Jesús viene? ¿Estás dispuesto a enseñarle a tus hijos el camino? ¿O a esperar que el maestro de la iglesia dominical se lo enseñe? ¿O estás dispuesta y dispuesto a tomar tiempo para enseñarle el camino a tus hijos? Porque déjeme decirle una cosa: el ser vigilantes empieza desde nuestro hogar, de velar como familia, de velar como matrimonio, de que nos ayudemos unos con otros. El saber cuando mi esposa necesita el respaldo de oración, y el saber que mi esposa sabe cuando yo necesito el respaldo de oración, porque dos son mejor que uno. Cuando tus hijos, ver cómo van tus hijos, ver cómo tus padres están, y no necesitas no es necesario muchas veces solo el venir y venga, vamos a hablar. No, tu oración, la oración tiene poder. La oración, cuando clamas de corazón y le pides a Dios que despierte el espíritu, el tuyo como los de tu casa, Dios va a responder. Dios responde. Hace unas semanas el pastor Luis hablaba sobre cómo orar por nuestra familia, cómo clamar a Dios para que nuestra familia también sea salva y pueda adquirir la salvación, no solo de su alma, sino también de lo que Dios quiere salvarnos, que es la causa del pecado. Y entonces el Señor nos lleva a un versículo, y le voy a pedir que me acompañe al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 7. Y dice así en el versículo 7: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y nos vuelve a decir en qué debemos de hacer. ¿Qué dice? Meditad sobre vuestros caminos.
Debo de entender hacia dónde Dios me está llevando, pero ¿cómo debo de meditar? Versículo 8 dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahora acompáñenme al ahí mismo en Ageo, pero en el versículo 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar y está con nosotros? Y entonces dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El Señor vino y habló primero. ¿Quién es el que despierta el espíritu? Porque aquí viene un punto bien importante, hermanos, donde podemos confundirnos. No somos nosotros los que despertamos. El que despierta nuestro espíritu es Dios. Pero ¿cuándo es cuando Él despierta mi espíritu? Cuando yo se lo pido. Cuando, Señor, yo le digo: Padre, despierta mi espíritu, despierta el espíritu de mi familia. Señor, despierta el espíritu de todos los cristianos. Señor, despierta el espíritu, despierta el espíritu, despierta el espíritu, despierta mi espíritu. Y entonces dice: cuando Dios despertó el espíritu de Salatiel, el gobernador de Judá, y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y entonces se despertó, ¿qué dice? El espíritu del resto del pueblo. Hoy, padres que están acá, padres de familia, porque yo lo puedo ver en la iglesia, si nosotros como pastores, nuestro espíritu despierta, pues definitivamente uno como pastor va a estar, hermanos, dando y exhortando y hablando, hermanos, que se despierte nuestro espíritu, que se despierte nuestro espíritu. Sin embargo, también es responsabilidad nuestra como cabezas de hogares, como sacerdotes de nuestro hogar, es estar orando y pidiéndole: Señor, despierta mi espíritu y el espíritu de los de mi casa. Despierta el espíritu. Entonces Dios va a despertar el espíritu de cada uno. Ok, ¿qué entonces nos habla de despertar? Porque no solo nos quedamos con el hecho, bueno, ¿y qué es despertar? Ya no dormirme, no. Vea lo que dice la palabra despertar. La palabra despertar significa también en una idea de abrir los ojos. Hermanos, que debemos de pedir a Dios las experiencias que abra nuestros ojos, pero que abra nuestros ojos espirituales. Hermanos, nada de lo que usted pueda pasar si no es a través de experiencias. Entonces la experiencia, hermanos, si Dios no quisiera que pasáramos experiencias, Él no marcará la vida de las personas como las marcó aquí en la palabra de Dios a través de encuentros. ¿Se recuerdan ustedes de Saulo? Hermanos, yo les pregunto, ¿será que Saulo se le olvidó ya de cómo fue en el encuentro con el Señor? Hermanos, venía con una prepotencia, venía con unas ganas de él aparentemente estar haciendo lo bueno. Pero ¿qué sucedió? Dios lo humilló para poderlo levantar en su carácter. ¿Se recuerda usted que dice que los humildes son los que Dios les mostrará su camino? Lo dice en Salmos, que Dios le revela a los mansos su carrera. Si una cosa debemos de entender, pero ¿cómo entonces yo voy a ser humilde si mi espíritu no despierta? Hermanos, definitivamente nosotros en nuestras propias opiniones podemos decir: bueno, es que yo sí me siento humilde, hermano. Solo con decirlo ya perdimos. Porque no se trata de que yo lo identifique, se trata de que yo dé fruto de lo que el Señor está formando en mi vida. Y una cosa, hermanos, y definitivamente ese debe ser el anhelo que debe haber en nuestro corazón cada día, hermanos, es el morir a nosotros mismos. Porque cuando tú menguas, Cristo crece. Tú menguas, Cristo crece. Ahora le pregunto, ¿cuántos necesitamos menguar?
todos. Una de las cosas que generalmente nos puede suceder es cuando ya nos sentimos autosuficientes de lo que estamos haciendo o viviendo. El tiempo nos puede engañar pensando que nuestra experiencia en lo que hacemos ya no necesitamos a Dios. Les voy a compartir algo. Yo le digo al Señor, se lo pido primero en alcanzar, llegar a la meta. Ese es mi anhelo más grande, estar en la Nueva Jerusalén. Y se lo digo, mi anhelo, aunque tal vez todavía me falta anhelarlo más. Espérame, no me mire mal. Anhelarlo más, porque no lo anhelo como lo debería de tener que anhelar. Sin embargo, dentro de lo que hay, le digo, Señor, que mi anhelo sea mayor, que entre más años pasen, no seamos como aquellos que, ¿y cuántos años lleva en el Evangelio? Nos dicen, ya 30 años. 30 años. Hermanos, debemos de acostumbrarnos a esto. No se trata de cuántos años llevas, se trata de cuánto estás viviendo el primer amor hoy. Yo le puedo decir algo, hermanos, mire, yo desde a tal edad empecé a predicar, desde los cuantos años, hermanos, eso no me va a marcar. Lo que me marca son las experiencias que yo tenga en el hoy. Si te mueres hoy, ¿qué te vas a llevar? Nada. Pero las experiencias que tuviste con Dios aquí en la tierra son las que van a marcar tu eternidad. Y entonces yo le pido algo al Señor y le digo, Señor, si tú me permites llegar a la vejez, Padre, entre más años yo pase, pueda yo inmersirme, meterme, mejor cambio esa palabra, meterme más y más en tu presencia. Y hermanos, hay algo muy hermoso que pasa cuando tú empiezas a morir a ti mismo. Ya no sientes las cosas que suceden. Ya no es que uno, hermanos, pero yo le voy a preguntar, ¿un muerto será que siente? No, pero es mejor estar muerto en la carne para que el espíritu sea vivificado, sea lleno por el poder de Dios. Entonces, cuando nosotros venimos a pedirle al Señor que Él despierte nuestro espíritu, algo sucede. Y con este pasaje quiero terminar, porque yo sé que durante muchos servicios acá en presencia de Dios se ha orado, despierta nuestro espíritu, despierta nuestro espíritu. Pero iglesia, necesitamos seguir clamándolo cada vez más. Yo sé que a veces, hermanos, es difícil. A veces no solo pensemos en sí mismos, pensemos en una congregación. Usted puede hoy estar y decir, mire hermano, hoy estoy en mi mejor punto. Sí, pero ¿cómo está el de la par? ¿Cómo está tu prójimo? Ustedes saben que cuando aprendemos a ayudar a nuestro prójimo, podemos avanzar más rápido. Con egoísmo no se camina. Cuando yo solo pienso, no, yo anhelo llegar a la Nueva Jerusalén. Sí, claro, pero no es machucando a los demás para tú alcanzar el premio. Pablo predicaba a las iglesias, Pablo servía, pero su anhelo por llegar nunca se perdió, pero su ayuda siempre la dio. No se trata únicamente de la silla. Tú puedes estar años de años en una silla. Y no hablo de posiciones, no hablo de púlpitos, hablo de oración. Porque cuando tú empiezas a clamar a Dios desde tu casa, Señor, te pido por los de la congregación, te pido por todos los cristianos, te pido, Señor, el Señor te va a empezar a compartir de sus planes y de los planes que el Señor está hablando en este tiempo. Mientras muchas veces estoy orando en mi tiempo de oración, no sé si le ha pasado a usted, pero mientras estoy orando en mi tiempo de oración, le he contado a mi esposa que me aparecen nombres de personas, o me aparecen los rostros de las personas. Y claro, ya entendí y hemos de entender que cuando viene eso, el Señor te dice, ora por la persona, ora. No diga, ay, se me metió en mi oración. No, el Señor te lo está poniendo.
Pero como no hay un espíritu despierto, no entiendes el mensaje. Pero cuando tú estás atento a lo que el Señor está hablando y viene al Señor, bueno, Padre, y empieza la oración, hermanos. La oración debe ser constante. Orad en todo tiempo, sin cesar. Pero es una oración, hermanos, de meditación, de poder estar claramente entendiendo el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Y todos vamos en ese proceso. Todos vamos en ese proceso. Y con esto quiero finalizar Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, ¿qué dice? De que vives, pero ¿cómo estás? Muerto. Versículo, esto le está diciendo a la iglesia de Sardis. Oiga esto. Versículo 2. ¿Qué dice? Sé vigilante. ¿Y qué más? Y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. ¿Y qué más? Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor viene por sorpresa. ¿A quiénes? A los que no estaban listos. Pero a los que estaban listos les va a venir por sorpresa. No. Hermanos, debemos de entender esto. Los tiempos se van complicando cada vez más. La maldad cada vez más se va multiplicando aún más. Se va multiplicando y cosas peores vamos a ver. Y debemos de entender esto, hermanos. Muchas veces la gente habla de avivamientos, pero el avivamiento que realmente, ¿cuál es el avivamiento que esperamos? El avivamiento que esperamos, hermanos, es que haya un verdadero arrepentimiento en el cuerpo de Cristo. Un arrepentimiento que nos haga entender y decirle: Señor, yo necesito de ti. Por más que hoy pueda estar haciendo yo, de servirte, de poder estar atento, de tener hambre, sí, pero Señor, necesito que mi espíritu despierte. Y hoy yo le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar a Dios, pidiéndole que Él despierte nuestro espíritu. Y antes que cierre sus ojos, solo véame acá por un momento. Mientras estaba orando hoy en la madrugada, el Señor me mostraba de algo y me decía lo siguiente. Me dice: hay personas que hay cosas que piensas que aún no han muerto. Sin embargo, lo que has estado sintiendo durante estos días, Dios sí lo conoce y sabe de qué es lo que está pasando dentro de ti. Pero el Señor hoy quiere hacer una obra sobre tu vida a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hace su obra. Y el Señor quiere despertar tu espíritu y los de tu casa. Y el Señor quiere hacer algo poderoso. Dios quiere hacer algo grande. Y eso grande que Dios quiere hacer es llenarnos de su amor, de su presencia. Pero sobre todo, hermanos, es que ese anhelo vuelva a resurgir. Muchas veces, hermanos, y debemos de aprender a ser sinceros. Y esa es una de las claves de la liberación, ¿se recuerda? La sinceridad. Si hoy usted dice: no, la verdad que ya no he sentido el mismo anhelo por Dios, no por la iglesia, por Dios, porque la iglesia, el servir, es consecuencia de su relación con Dios. Probablemente a ustedes: es que hay domingos que, mire, hermano, me cuesta. Pero para ir a trabajar no te cuesta, pero para ir a la iglesia sí. Eso pasa. No es el único. Pero entonces le voy a pedir que sea sincero. Tal vez es más tiempo a veces que pasa en las redes sociales que leyendo la palabra. A veces más contestando correos. Sí, es que, hermano, es que eso es de trabajo, sí. Pero ¿por qué entonces el trabajo está siendo más prioridad que el poder venir a la presencia de Dios?
Y esto no va a suceder porque te lo propongas. Bueno, hoy sí. Voy a empezar a orar. Voy a empezar a leer la Biblia. Ahorita el 1 de enero, esa va a ser. No, hombre, hermanos, que tu primero ni nada. Es hoy. Pero ¿quién puede hacer esa obra? El Espíritu Santo. No es porque no lo propongamos, es porque el Espíritu de Dios lo puede hacer. Amén. Cierre sus ojos. Padre, venimos delante de ti agradeciéndote. Pero hoy te pedimos, Señor, hoy te pedimos de corazón que tú despiertes el espíritu de todos los que estamos hoy acá. Despierta el espíritu de cada uno de los que hoy nos encontramos en este lugar. Señor, hoy te pedimos como tus hijos, sabiendo que tú has puesto el espíritu de adopción, un espíritu en el cual, Señor, hoy podemos decir: Abba Padre, papito lindo, te adoramos y te exaltamos a ti, Señor. Hoy reconocemos la necesidad que tenemos de ti. Hoy reconocemos la necesidad que tenemos de poder venir delante de ti, Señor, y a pedirte que despiertes nuestro espíritu. Ayúdanos, Padre, a ser vigilantes. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón, Señor, limpio, un corazón no con glotonería, no un corazón lleno de embriaguez, no con un corazón lleno de afanes. Señor, hoy nos despojamos. Yo me despojo de todo afán, me despojo de todo deseo de mi carne que me ha hecho separarme de ti. Hoy me despojo de todo lo que se haya levantado en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en todo mi ser, Señor. Pero también venimos delante de ti como congregación pidiéndote, Señor, despierta el espíritu de tu pueblo. Despierta el espíritu de este pueblo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, despierta nuestro espíritu. Señor, despierta el espíritu de tu iglesia. Ahí delante del Señor estamos. Obra en nuestro espíritu. Despiértalo, Señor. Despiértalo, Señor.